Buenos días, buenas tardes, buenas noches, ¿cómo están? Bueno, acá estamos en otro cierre de la vela semanal, ¿sí? Em, la verdad que una semana, como viene siendo la norma, sigue todo hiper volátil. Tocamos lo que yo considero que es una de las de los primeros objetivos a largo plazo, ¿sí? De todo este mercado bajista que, bueno, ya vamos prácticamente por el mes 11, ¿sí? Desde enero venimos bastante complicado, incluso ya de diciembre, y vamos a ver dónde estamos, qué esperar, ¿no? Para la semana que viene, y bueno, vamos a empezar, vamos a los gráficos, ¿sí? Vamos a empezar por el semanal, que realmente es, ya no, yo creo que es el horizonte temporal por lo menos más importante que deberíamos estar viendo todos ahora mismo, porque la realidad es que ya el diario está roto, sí, y los objetivos de largo plazo se ven mucho más claros en el semanal. ¿Se acuerdan? Toda esta zona la venimos viendo hace ya bastante tiempo. Y bueno, tocamos la parte superior, ¿sí? Podríamos verlo como un rectángulo, ¿sí? Tercio superior, la mitad o el tercio medio y el tercio inferior, ¿no? Em, Tocamos y salimos bastante bien, la verdad que hasta hoy venían bien, ¿sí? Con un rebote bastante considerable de mínimos y cerramos en una vela de indecisión, ¿no? Un doji. Dejamos mechas para ambos lados, el cuerpo de la vela es muy chico, no cerramos en nuevos mínimos, pero tampoco cerramos envolviendo la última vela, así que la verdad es que un cierre más incierto que el de hoy, difícil. Pero bueno, la realidad es que lo importante en este tipo de mercados, ¿no? Es plantearse los objetivos o las zonas donde cada uno compraría y accionar según su plan, ¿no? Lo importante en condiciones de mercado como estamos viendo ahora, de volatilidad, ¿sí? De movimientos eh, terribles, catastróficos, porque si nos ponemos a pensar son movimientos de 5 o 6%. Por ejemplo, el movimiento que tuvimos ayer es el tercer mayor reversal intradiario en la historia del Standard Poor's. Es un 5,5% de punta a punta. La verdad que complicado hacer lo que diríamos trading activo en estas condiciones, ¿no? Entonces, bueno, lo más importante es, ¿no? A- sacar el zoom, mirar más a lejos y ver dónde estamos, ¿no? Y si nos ponemos a mirar, estamos en el rango, ¿no? Que, que tuvo el Standard Poor's por 2 meses, más o menos. Estos son de agosto a noviembre, casi tres post-COVID, ¿no? Que fue marcado más o menos por la zona pre-COVID, por esta consolidación que dio la caída, ¿no? Y este doble techo que, bueno, obviamente después resultó a la alza. Entonces, esas son las zonas que venimos viendo hace rato y son zonas que me llaman la atención, ¿no? Eh, entonces, básicamente sigo apuntando a estos objetivos, ¿sí? No veo cambios tendenciales o decir, sí, la verdad es que creo que lo peor ya pasó de vuelta arriba de 3.900. Antes era 470, 490. Tuvimos la trampa, ¿sí? Puede pasar de nuevo tranquilamente. Pero bueno, mientras no estemos arriba de 3.900, creo que probablemente por lo menos 3.400 eh, va a tocar probablemente 3.400 probablemente. El diario, la verdad es que el cierre del diario, está bien, me hubiese preocupado más abajo de 35.80, pero bueno, cerró bastante al límite. La verdad es que no me convence este rechazo de los 3.726, que es este mínimo de acá. No me convence este rechazo y la verdad que prácticamente devolvió todo el movimiento alcista de ayer, casi todo, ¿no? Excepto el gran mechazo que dejó, cerró básicamente en el cuerpo de la vela de ayer, básicamente devolvió toda la suba. Eh, mensual, mensual, rechazó donde tenía que rechazar, ¿sí? Esta zona es clave en el mensual, los 3.780 viene siendo clave hace rato,
Y bueno, se ve que estamos atrapados en el loop, ¿no? 3780 y 3500 abajo. Pero sí, la verdad yo creo que esta zona probablemente sea testeada en el corto plazo. Pasando al Nasdaq, el Nasdaq tenía próximo objetivo acá, igual el Nasdaq está mucho más parabólico, vamos a calificarlo así, que el Standard Poor's, porque fíjense que la consolidación fue mucho más compacta en el Nasdaq, tanto en tiempo como también en movimiento de precio, y además fue mucho más arriba de los máximos pre-COVID. ¿Sí? Entonces, eh, diría que por lo menos queda un poco más de baja acá también, 10.300, y lo más probable es que 9.700 tarde o temprano también vayamos a probar esa zona. Em, Me gustaría, sí, ver si la semana que viene, ver a dónde vamos. Si vamos a esta zona, creo que es una buena zona para empezar a ver algún probable rebote, por lo menos de vuelta a los 11.300, 11.000, que bueno, lo tuvimos esta semana y rechazó. Y probablemente ahí sí rechace y terminamos viendo acá, ¿sí? Pero bueno, del otro lado, arriba de 11.300, creo que vamos a ir a los 12.700. Y arriba de 12.700 creo que es donde ahí sí pasó lo peor y probablemente terminemos yendo máximo. Pero bueno, falta mucho. eh, y la verdad es que el semanal del Nasdaq, si lo comparamos al del Standard Poor's, está un poquito más feucho. Pero bueno, todo cerró, sí. Si nos fijamos el semanal, perdón, del Nasdaq cerró unos mínimos, el del Standard Poor's no. Y ahora vamos a pasar al mensual. Y el mensual también, ¿no? 11.500, 11.300, esas zonas se repiten tanto en semanal como en mensual. Obviamente quedan 17 días para el cierre de la vela mensual, pero también creo que tarde o temprano 9.700 vamos a ir, sobre todo con los rechazos que tuvimos esta semana en zonas bastante claves, ¿sí? Em, el Dow, que venía siendo el índice más castigado de todos, fue el que más cayó, tocó máximos pre-COVID, incluso se puso abajo a los máximos pre-COVID, ¿sí? Em, Al límite, esta semana fue el índice que mejor desempeño tuvo, pero bueno, también rechazando zonas claves, em, el diario bastante complicado, ¿sí? La verdad es que el rally de ayer pareciera ser que lo más probable es que la semana que viene termine siendo un rebote más y que probablemente sigamos cayendo. En el Dow apuntaría a la zona de 28.100, 28.000 puntos. Y creo que ahí algún rebote un poco más considerable vamos a tener. Eh, Russell, el mismo tenor que el Standard Poor's, ¿sí? Respetó los mínimos anteriores, o sea, no hizo nuevo mínimo, bastante bien, pero bueno, también vela de indecisión, eh, no hay mucho que decir, ¿no? Si miramos los mensuales, sí, están todos rechazando zonas, por ejemplo, abajo de 1.700 el cierre mensual, si tenemos probablemente tengamos más baja, ¿no? Todo se condice que probablemente una pata más tengamos a la zona de 3.400, ¿sí? Y las otras zonas que mencionamos, pongo hincapié en el Standard Poor's porque creo que es el más importante de todos. Si el Standard Poor's marca que vamos más para abajo, lo más probable es que el resto acompañe en mayor o menor medida, sí, pero va a acompañar. Eh, pero bueno, eh, la verdad para la semana que viene diría que siempre y cuando aguante los 3.580, alguna especie de rebote vamos a tener por lo menos a los 3.670, incluso a los 3.720, y probablemente ahí quiera retestear por lo menos los 3.500 de corto, ¿no? De largo sigo pensando que 3.400 es una zona que probablemente testeemos, salvo que pueda romper los 3.900.
Vamos a pasar a criptos. Bitcoin, ayer también un movimiento importantísimo, ¿no? En volatilidad también, de punta a punta. Es casi un movimiento de, ahí les digo, un 7,6%, considerable, ¿sí? Respetando de vuelta arriba de los 18.500. La verdad que el Bitcoin viene, comparado a los índices, diría que mejor, pero completamente lateral, no está haciendo mucho. El semanal, nada, sí, mientras estemos arriba de 17.500, no me pondría muy bajista apuntando a esta zona de los 14, 12.000 por ahora. Pero bueno, si tenemos un movimiento con un cierre semanal convincente abajo de 17.500, sí creo que probablemente visitemos 14.000 a 12.000. Por ahora no lo veo, ¿no? Mientras aguante esta zona, pero bueno, es posible que pueda llegar a pasar. Mientras tanto, la verdad es que no hay mucho para hacer, ¿no? Comprar 18.500, tratar de vender 20.400, 20.500 y así hasta que resuelva, ¿no? Ni siquiera está llegando haciendo, ni siquiera hay bonos 3 para aprovechar, porque bonos 3 son estos, ¿no? Ir al tope del rango, sí. La última vez que lo hicimos fue hace un mes exacto, un poco más que un mes, y por ahora son rebotes muy débiles y probando de vuelta soporte. Lo que me hace pensar que podría llegar a pasar que lo rompa, podría llegar a pasar, sobre todo cuantas más veces, cuando probamos un soporte, ¿no? Y tenés reacción, no, acá esto es una reacción normal, ¿no? Al tope del rango, cuando empezás a tener estas reacciones, ¿sí? Que es un rebote muy débil, volvés a probar soporte, rebote muy débil, lo más probable es que termines haciendo eso. Pero bueno, eh, hasta que no pase, no sirve el tren, ¿no? Pero bueno, una señal de que generalmente cuando ves estos rebotes muy anémicos, quiere decir que probablemente en algún momento va a romper. ¿Por qué? Porque los compradores se están quedando sin fuerza. Básicamente lo que quiere decir es eso. ¿Sí? Y bueno, por último vamos a pasar a la dominancia. Eh, Bastante en el límite. Sí, bastante en el límite. Si tiene un cierre semanal arriba de 41.85, creería que probablemente siga para arriba y si no, probablemente para abajo, sí. O sea, abajo de 41.85 creería que seguramente volvamos a probar los 39, ¿sí? Pero bueno, básicamente eso es todo por hoy. Que tengan un buen fin de semana, que tengan una buena semana próxima de trading y nos vemos el viernes que viene.